Buenos días, bienvenido a Mañanas Informativas de UCI Noticias. Muy buenos días, Pedro, y a los televidentes de UCI Noticias. Por favor, cuéntenos un poco el panorama. ¿Le compete a la Comisión Permanente elevar esta demanda competencial al Tribunal Constitucional para que pueda dirimir sobre este conflicto que estamos padeciendo social y políticamente en el Perú? Incertidumbre que se ha generado respecto al acuerdo que ha tomado ayer la Comisión Permanente de presentar una demanda competencial, definitivamente la va a dilucidar también el Tribunal Constitucional cuando califique la demanda. Porque el primer proceso que hace el tribunal es calificar la demanda para ver si es procedente. Y dentro de los aspectos de la procedencia está precisamente comprobar si quien la ejerce tiene la titularidad para interponer esta acción. El Código Procesal Constitucional establece que la acción competencial, en el caso de órganos colegiados como lo es el Congreso, debe tener un acuerdo del Pleno, y en este caso el Pleno ya no está presente, pero hay que tener en cuenta también una situación especial en este caso. El Pleno del Congreso acordó en la legislatura anterior interponer una acción competencial con medida cautelar, y eso quedó en acuerdo y me parece que para ejecutar. Habría que ver si la Comisión Permanente ha acordado dar curso a ese acuerdo o este es un nuevo acuerdo. De eso no tengo la seguridad, pero en todo caso es el Tribunal Constitucional el que va a calificar si esta demanda es procedente. En el caso que el tribunal considere que es procedente, porque hay que tener en cuenta también que en el procedimiento competencial el logro de los objetivos de control constitucional es el fondo y es el que tiene el privilegio. A veces los aspectos de forma quedan de lado para ir al fondo del asunto, que es la plena vigencia del orden constitucional. Y eso lo va a calificar el Tribunal Constitucional. Claro, porque si vemos nosotros dentro de lo que es la Constitución política, no soy constitucionalista, soy periodista, pero algo tengo que leer para poder preguntarlo, doctor Urbiola. Uno lo que se podría entender es que no le compete a la Comisión Permanente y por lo tanto básicamente termina siendo la Comisión Permanente una especie de mesa de partes, porque es el Ejecutivo el que gobierna mediante decretos de urgencia y por lo tanto tendría que simplemente aceptar lo que puede ocurrir de aquí a los 4 meses cuando se dé estas elecciones complementarias para completar el periodo legislativo, doctor Urbiola. Sí, la Comisión Permanente tiene una serie de funciones bastante limitadas, pero en el orden, digamos, de lo que pueda existir en el Congreso, la Comisión Permanente podría dar trámite a lo que está, digamos, pendiente de tramitar en el Congreso de la República. Pero como le digo, cualquier cosa que podamos opinar, usted sabe que el derecho es opinable. Así es. En definitiva, es el tribunal el que va a calificar si es procedente o no esta demanda competencial. Y yo creo que el Tribunal Constitucional actuará conforme a la Constitución y al Código Procesal Constitucional. Por otra parte, hablando del mismo Tribunal Constitucional, ¿es válida la intención o la carta enviada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Laichea, pidiendo al Tribunal Constitucional o al presidente de ese órgano de Ernesto Blume que incorpore al señor Ortiz de Ceballo como nuevo integrante tras la votación efectuada la mañana del 30 de septiembre, sin que esta resolución legislativa haya sido publicada en el Diario Oficial del Peruano como manda la Constitución? Porque, doctor Urbiola, ayer escuchamos a Olaichea y a varios integrantes de la Comisión Permanente aseverar que el hecho de publicar en el Diario Oficial del Peruano es un mero trámite administrativo que no revierte mayor valor constitucional. También esto es bastante controvertido, ¿no? La Constitución establece que las leyes, y en este caso el dispositivo legal que emite el Congreso cuando nombra a un magistrado del Tribunal Constitucional, se denomina resolución legislativa, que tiene la misma
digamos, nivel o tiene carácter de ley. Considerando este carácter de la resolución legislativa, para que pueda tener plena vigencia, tiene que estar publicada en el Diario Oficial del Peruano y regir a partir del día siguiente de su publicación con todos sus efectos. Pero si existe finalmente esta controversia, como usted bien nos señala, ¿tendría que ser una vez más el tribunal si es que se admite esa carta? Pues, claro, seguramente la comisión permanente, me imagino, no tengo mayor información, habrá remitido esa resolución al tribunal. El tribunal tiene que reunirse en pleno y evaluar precisamente esta situación, ¿no? Y ver si las formalidades, aun cuando están a nivel constitucional, puedan ser obviadas para dar paso a una decisión que tomó el Congreso en sus funciones. Esto, como le digo, también lo tiene que definir el Tribunal Constitucional para ver si acepta tomar el juramento al señor Ortiz de Ceballos sin que la ley o resolución legislativa haya sido publicada en el peruano. Entiendo que usted no quiere comprometerse mucho en su palabra, es un derecho de opinar sin duda alguna, pero si Óscar Urviola tendría que tomar la decisión, usted siendo presidente del TC, tendría que tomar la decisión de la admisibilidad de esta solicitud de incorporar a Ortiz de Ceballos como magistrado del TC y sobre todo para reemplazar al magistrado de menor tiempo que está incorporado, que para muchos contraviene el marco regular. ¿Usted qué decidiera? ¿Que sea admitida la incorporación del señor Ortiz de Ceballos, que por cierto políticamente se genera el conflicto por ser primo de Pedro Laichea? No, yo votaría porque se espere la publicación, dejando a salvo de que el interesado pueda accionar a través de los mecanismos constitucionales que vea conveniente para exigir su publicación, pero ese es un derecho que tendría que ejercitar personalmente el interesado y que desde el punto de vista constitucional, por ser una exigencia constitucional, tendría que esperar que se publique la resolución en el Diario Oficial del Peruano. Pero en todo caso, si volviéramos al tema de la opinión suya, y es importante recurrir a versiones como de importantes magistrados que han pasado por este órgano, sobre el tema, por ejemplo, de la demanda competencial, ¿usted decidiera finalmente también admitir esta demanda competencial de si ha sido constitucional la disolución del Congreso o no? Si se tomara en consideración de que el acuerdo fue tomado por el Pleno en la legislatura anterior, ese es un acto público que se le tiene que dar cumplimiento y que lo único que está haciendo la Comisión Permanente sería darle trámite a un acuerdo ya tomado anteriormente. ¿Ya? Definitivamente me parece a mí que en este caso el objeto además sería de interés público que de una vez el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre un aspecto que está generando controversias entre dos poderes del Estado y que los procesos constitucionales tienen la finalidad de solucionar conflictos al margen de las formas. Esa sería mi opinión para ir al fondo del asunto y de una vez dilucidar, lo que no quiere decir que puede fallarse en favor de uno u otro, eso lo decidirá el Pleno del Tribunal Constitucional. Una pregunta final, doctor Urviola, y le estamos agradeciendo mucho su opinión que nos da mayores luces sobre lo que podría ser. Reiteramos, usted ha estado dentro del TC. Si el Tribunal Constitucional admite esta demanda competencial y determina finalmente que la disolución del Congreso ha sido inconstitucional, ¿qué tendría que ocurrir? Por ejemplo, con el adelanto de elecciones anunciado mediante el decreto supremo para el próximo 26 de enero de 2020, ¿qué tendría que ocurrir con los parlamentarios o exparlamentarios que están impedidos de ingresar al Congreso en estos momentos? Los procesos competenciales finalizan con una sentencia que, si la considera fundada la demanda, tendría que declarar nulos los actos que han invadido funciones de otro poder del Estado. Consecuentemente, habría una nulidad en el decreto supremo de disolución, y ese sería el efecto. Ya, y si hay la nulidad en el decreto supremo de disolución, ¿qué pasaría con la renuncia de Mercedes Arauz, que ha renunciado ante el presidente del Congreso?
Bueno, eso corre por cuerda separada, como se dice, porque ella ha renunciado a su condición de vicepresidenta y no puede renunciar a la de congresista, de tal manera que renunciaría solo como vicepresidente y nada más. Bien, perfecto. Doctor Urbiola, muchísimas gracias. No tiene por qué. Buenos días. Muchísimas gracias. Tenemos mucho que agradecerle porque, en cierto modo, alguien que está dentro del TC puede emitir su opinión respecto a la postura que adoptaría. ¿Qué adoptaría? Si bien es cierto, es un constitucionalista, pero también hay otros.